Bienvenidos al curso de prueba de saber en matemáticas. Esta es la clase 4 y hoy ya hablaremos de triángulos, círculos, paralelogramas, esferas, paralelepípedos rectos, cilindros y sus medidas. Les habla el profesor José Ángel Medina Alfaro. Bienvenidos. Empecemos hablando de triángulos. El triángulo es un polígono muy conocido por todos ustedes. Saben que tienen tres lados y que ellos se pueden clasificar dependiendo de sus lados, la medida de sus lados y dependiendo de la medida de sus ángulos. Entonces, miren, ya ustedes conocen, por ejemplo, el triángulo isósceles. El triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y un lado desigual. Este triángulo isósceles puede ser acutángulo. Ya sabemos que el acutángulo es aquel triángulo cuyos tres ángulos son agudos. También un triángulo isósceles puede ser rectángulo, que es de los triángulos más famosos que existe, dado que en este triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras y se cumple las relaciones trigonométricas, porque tiene un ángulo recto de 90 grados. Y está el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Está el triángulo escaleno, el cual tiene tres medidas distintas. ¿Sí? Son tres lados desiguales. Este triángulo escaleno puede ser acutángulo, dado que sus ángulos son, en este caso, menores que 90. También puede ser rectángulo, dado que tiene un ángulo recto de 90 grados. Y el triángulo escaleno también puede ser obtusángulo, dado que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Ahora miremos el caso especial del triángulo equilátero. Este triángulo es especial dado que solamente el triángulo equilátero puede ser un triángulo acutángulo. Obviamente no puede ser rectángulo, porque el triángulo rectángulo tiene un lado que es mayor que los dos, que se llama la hipotenusa en este caso. Y el obtusángulo también tiene este lado que es mayor que los otros dos lados que se referencian acá. Entonces, como va a tener un lado mayor, este triángulo equilátero no puede ser ni rectángulo y tampoco puede ser obtusángulo. Solamente puede ser acutángulo. Sabemos que el triángulo equilátero también tiene una propiedad muy especial y es que sus ángulos miden cada uno 60 grados. Hablemos de círculos, una de las también figuras bastante importantes en el estudio de la geometría. Sabemos que un círculo es el espacio delimitado por una circunferencia. Generalmente se suele confundir entre círculo y circunferencia, pero círculo es toda esta área que está delimitada por la circunferencia. Esto es el círculo. En cambio, la circunferencia es solamente esta línea imaginaria delgada que bordea el círculo. Ahora, del círculo se puede calcular el área, porque el perímetro solamente se le puede calcular a las longitudes de la circunferencia, es decir, a la circunferencia, además no al círculo como tal. Entonces, en este ejemplo, tenemos que este círculo tiene un diámetro de 6 centímetros, o sea que tiene un radio de 3 centímetros. Entonces, para hallar el área, por ejemplo, aquí multiplicamos pi por radio al cuadrado, o sea, 3,1416, que es un valor aproximado, por 3 al cuadrado, o sea, 3,1416 por 9, que nos da 28,27 centímetros cuadrados aproximadamente. Es el área de este círculo. Y el perímetro, que tiene que ver con la línea imaginaria, entonces es 2pi por el radio, o sea, 2 por 3,14 por 3, dado que si el diámetro es 6, y sabemos que el radio es la mitad del diámetro, por eso colocamos aquí 3. ¿No? Hacemos las operaciones y fíjese que el perímetro es igual a 18,85 aproximadamente. Esta es una fórmula que simplemente multiplican pi por el diámetro. Entonces, estas dos fórmulas son equivalentes porque ya dijimos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Hablemos de paralelogramos. Los paralelogramos son cuadriláteros, pero con una condición especial. Sus lados opuestos entre sí son paralelos. ¿Ya? Por ejemplo, miren estos ejemplos que están acá arriba. Estos ejemplos que están acá arriba son todos paralelogramos, pero estos no. Estos que están aquí no son paralelogramos. Ahora, ¿por qué no son paralelogramos siendo también cuadriláteros? Miren el cuadrado este, por ejemplo. Yo este lado que está aquí lo voy a extender. Y el lado arriba lo voy a extender. Por mucho que yo extienda esos lados, estos dos lados nunca se van a encontrar. Siempre van a viajar hacia el infinito. Lo mismo pasa por acá. Dices bien, por eso esta figura son paralelogramos. Porque sus lados opuestos, cuando uno los extiende, fíjese este por ejemplo, cuando uno los extiende, y este cuando uno los extiende, ellos nunca viajan
viajan y nunca se encuentran. Miren aquí, por ejemplo, viajan y nunca se encuentran. Entonces, estos son los paralelogramos. Son cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos 2 a 2. En cambio, fíjense estas que son cuadriláteros, pero no son paralelogramos. Hagamos la prueba. Mire, si yo extiendo esta línea, mire, esta línea la voy a extender. Voy a extender esta línea. Bien. Ahora, bueno, vamos a extenderla un poco más. Vamos a extenderla un poco más. Ahí. Ahora, si yo extiendo esta línea que está acá, fíjense, va a llegar un momento en que las dos se van a encontrar. Estas dos líneas al prolongarse se encuentran. Por eso este no es un paralelogramo. Igualmente pasa acá, ven este trapezoide, por ejemplo, yo extiendo esta línea. Ahora extiendo esta. Fíjense que hay un momento en que se encuentran las dos líneas. Esa es la diferencia entre un paralelogramo y uno que no es paralelogramo. Bien, hablemos de las esferas. Las esferas pues es un semicírculo en rotación. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen esta que está en el GIF, que se muestra en la diapositiva. Pero esta esfera, la única variable con que ella trabaja es con el radio. Cuando vengan las preguntas pruebas a ver, tengan en cuenta eso. Porque el IFE trabaja mucho sobre el cambio de variables. Y aquí el único valor que puede cambiar en una esfera es el radio, ya que el volumen es 4/3 por pi por radio al cubo. Generalmente este tipo de fórmula el IFE las da cuando coloca un problema o una situación para analizar. Pero usted lo que tiene que tener en cuenta es que el volumen de una esfera varía de acuerdo al radio. Bueno, los paralelepípedos rectos son sólidos de 6 caras, pero las caras opuestas, miren, las caras opuestas son paralelas. Esta cara y aquella cara es paralela. Y también esta cara con esta cara son perpendiculares. ¿Por qué? Porque aquí se forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Sí? Esta cara con esta cara, si yo la prolongo de esta y prolongo aquella cara, miren, tampoco nunca se van a encontrar. Son paralelas. Por eso se dice que son sólidos cuyos lados son paralelos o perpendiculares entre sí. Este es un polígono, un sólido bastante usual, bastante práctico en las pruebas saber. Se puede calcular el volumen multiplicando pues x por y por z o a por b por c, como en este caso, en este ejemplo, que es largo por alto por ancho. Y el área total, que es 2 veces el a por b, 2 veces a por c y 2 veces b por c. Hay unas preguntas cuando a veces calculan las longitudes de las aristas, pero bueno, lo importante es que usted conozca el paralelepípedo y que sepa que este es prácticamente como una caja. ¿Ya? Claro que un cubo también sería un paralelepípedo recto, sino que un cubo ya pues es un paralelepípedo especial. Bueno, miren el cilindro ahora, el cual miren que es un rectángulo que está rotando, es lo que genera el cilindro, ¿no? El cilindro se genera a través de este rectángulo que rota. Por eso el cilindro tiene dos variables, una es el radio y la otra es la altura. ¿Por qué? Porque es que esta distancia de radio es la de arriba, donde está, la distancia del centro a donde se extiende el rectángulo. Y acá la altura del rectángulo. Entonces, un círculo, a la esfera, el volumen de la esfera depende solamente del radio, pero el volumen del cilindro depende tanto del radio como de la altura, para que lo tengan presente. Bien, ahora analicemos las siguientes preguntas. La pregunta del 2012 era una pregunta muy usual en el IFES cuando colocan un triángulo y del triángulo conocemos dos ángulos. Entonces, fíjense, en este contexto nos hablan de la gráfica de la figura que muestra una sección de una cancha de béisbol y los vértices del triángulo ABC están determinados por el home, el montículo del lanzador y la intersección de la línea de grama y la línea de foul. El ángulo BAC mide 45 y el ángulo CBA mide 105. Como les decía hace unos segundos, esta es una de las preguntas preferidas del IFES. Colocan un triángulo en determinado contexto, me interesa en una casa, en un avión, lo que sea, y colocan dos ángulos y le preguntan al estudiante sobre el tercer ángulo. Usted debe saber que en todo triángulo, en cualquier triángulo que sea, la suma de los ángulos internos mide 180 grados. Por defecto,
Perfecto. Para que esta medida aquí llegue a 180 grados, ¿cuánto debemos sumarle? Yo sé que usted tiene la respuesta correcta hace rato. Claro que sí. Tendría que sumarle 30 grados. Entonces, aquí lo que tenemos que recordar en esta pregunta es ese teorema, que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Bueno, analicemos esta pregunta tomada de la prueba. El IFE tiene un pre-IFE. Dice, un granjero quiere cultivar un terreno triangular como se muestra en la figura. Entonces, mire que aquí habla de cateto y de hipotenusa, entonces esto es un triángulo rectángulo. Para calcular el área del terreno, el granjero multiplica la longitud de los catetos y este resultado lo divide entre 2. Siguiendo los pasos que realizó el granjero, el área del terreno es. Si él multiplica estos dos catetos, realmente está multiplicando la base por la altura. O sea, lo que hizo el granjero fue aplicar la fórmula del área del triángulo, que es base por altura sobre 2. En este caso sería área del triángulo es igual a base, que mide 3 metros, por la altura, que mide 4 metros, entre 2. Entonces el área del triángulo sería 3 por 4, 12, y 2 entre 2 cabe a 6 metros cuadrados. En este caso es este. El IFES, ya en la resolución del problema, le está diciendo al estudiante los pasos, le está diciendo cómo resolverlo. Hay que estar pendiente de la lectura de estos problemas, porque el IFES le dice prácticamente cómo vas a resolver el ejercicio. En preguntas, estas preguntas de las nuevas, en preguntas anteriores no le decía que multiplicara los catetos y dividir entre 2. Simplemente colocaba la figura y preguntaba por el área de la figura. Bien, analicemos esta situación. Acá dice, en la secuencia de figuras que aparecen a continuación se representan polígonos regulares de lado 6. Cada uno de ellos inscrito en una circunferencia. En cada polígono se señala el apotema. El apotema es, en este caso, aquí este punto que va aquí. Este punto que se muestra acá, esta linecita que se muestra igual acá, es decir, el punto que va, el apotema es la distancia que va del centro de la circunferencia a la circunferencia como tal. Entonces fíjense que va a 4 lados, 8 lados, 15 lados. O sea, el polígono, a medida que el polígono va aumentando sus lados, el polígono va tendiendo ¿a qué? ¿A qué va tendiendo el polígono? Claro, va tendiendo a una circunferencia. De hecho, hay unos estudios que dicen que un polígono ya de 3000 lados ya es prácticamente una circunferencia. Entonces aquí dice, si se continúa la secuencia y el número de lados del polígono aumenta indefinidamente, o sea, tiende al infinito, la razón entre el perímetro y del polígono y su apotema tiende ¿a qué? ¿De qué creen ustedes que estamos hablando ahí? ¿Sí? Todos sabemos, y ahorita lo decimos cuando hablamos de círculo y circunferencia, que el perímetro de una circunferencia, ¿cuánto es? 2pi por el radio. Entonces, si el lado aumenta, ¿no? Mire, van 20 lados y ya se va acercando a la circunferencia. Entonces, la razón entre el perímetro del polígono y su apotema, cuando hablamos de apotema, hablamos del radio, ¿verdad? Del radio. Entonces, este es el perímetro y este es el radio. Cuando hablamos de razón, hablamos de un cociente. Entonces, nos va a quedar que P sobre R es igual a 2pi. Entonces, aquí lo que dice, la razón entre el perímetro y su apotema, pero todos sabemos que el apotema esto coincidencialmente es el radio, que es la distancia que va entre el centro de la circunferencia y un punto de la circunferencia, así como vemos en cada una de estas figuras. O sea que la razón entre el perímetro y el radio es igual a ¿qué? Sí, señor, a 2. Analicemos la siguiente figura que tenemos acá. Decimos, la figura se compone de un cuadrado del lado K y de un semicírculo. Dice, para calcular el área de la figura se empleó el siguiente procedimiento. Paso 1. Área este debe ser, aquí está, área del cuadrado. Entonces, K por K, lógico, lado por lado, que es K cuadrado. Muy bien. Ahora, el paso 2. Área A sub S, que es el área del semicírculo. El área del semicírculo sería, aquí lo tienen como K medios al cuadrado por pi sobre 2, donde
donde, bueno, k cuadrado que está, y 2 al cuadrado es 4, da el 2. Aquí pues multiplicamos medio con medio que nos da 8. Ahora pasamos al paso 3, que dice área de la figura. O sea, sería A sub C, o sea, A sub C más A más sub S. O sea, lo lógico, están sumando el área del cuadrado y el área del semicírculo. Bueno, entonces colocan aquí K cuadrado más K cuadrado por pi sobre 8. Entonces, aquí lo que hacen es factor común K cuadrado y que este 1 queda, porque cuando quitan este K cuadrado queda el 1. Y acá cuando quitan el K cuadrado queda pi sobre 8. Pi sobre 8. Entonces, el anterior procedimiento es. Entonces, la respuesta A dice incorrecto, ya que A sub S equivale a K cuadrado por pi. Entonces, busquemos aquí en el paso 2, está A sub S y acá dice que es K cuadrado pi sobre 8. Entonces, fíjense, esta área, este es un semicírculo, es la mitad de un círculo. Recuerden que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero como este no es un círculo, sino que es la mitad, sabe que sería pi por radio al cuadrado sobre 2. Y como este diámetro, recuerden, este diámetro mide K, o sea que el radio va a medir K medios. O sea que el área de este semicírculo tendría que ser igual a pi por K medios al cuadrado sobre 2. Por ende, esta razón que está aquí es falsa, porque esto no equivale a esto. Equivale a exactamente lo que está aquí, en el paso 2. Opción B, correcto, ya que el radio equivale a K medios. Bueno, eso lo acabamos de analizar aquí. ¿Sí? Eso es verdadero. Correcto, ya que se ha sumado A sub C. A sub C. Vamos a borrar acá para que sea más claro. Se ha sumado A sub C y A sub S sobre 4. Esto que está aquí es falso. ¿Sí? No es sobre 4. Sumamos simplemente A sub C y A sub S, o es lo que sumamos. No sumamos A sub C cuarto, como te aparece aquí. Esto es falso. Y acá incorrecto, pues A sub S equivale a K cuarto de pi sobre 4. Y ya hemos dicho acá que este 8 es el producto de esta multiplicación de 4 por 2, porque este 2 que está aquí hace referencia a que es la mitad de un círculo. De manera que la respuesta correcta entonces es la B. Bueno, analicemos el siguiente ejercicio. La longitud de las aristas del siguiente paralelepípedo recto son X, Y y Z. Ustedes se dan cuenta aquí, ¿no? X, Y, Z son las longitudes de este paralelepípedo recto. Entonces, si se quisiera calcular el total de las longitudes de la arista del paralelepípedo recto, una expresión adecuada para ello sería. Fíjense que aquí no nos pidieron ni volumen ni área, sino la longitud de las aristas. Esta es una pregunta muy reciente del IFES. Bueno, ustedes deben saber que este Z es esta misma Z que está aquí, ¿no? Sino que no se coloca. Es la misma que está de este lado y es la misma que está allá atrás, ¿cierto? Igualmente pasa con X, esta misma de este lado, esta misma de arriba y esta misma de acá. Si usted se fija que por cada longitud hay 4 aristas. Por eso usted ya tiene en mente la respuesta correcta. Claro que sí, la respuesta correcta es la A. ¿Ya? 4Z más 4X más 4Y, 4 veces cada una de las aristas que componen el paralelepípedo recto. Bueno, estudiantes, muchas gracias por la atención prestada. Pues suscríbete a mi canal para más contenido.